Damos el pase a la magíster Gina Rojas para que nos exponga su tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Edwin. Comparto, me corroboran si ya están viendo mi ponencia. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Gina Rojas. Hoy vengo a presentarles una investigación que hemos realizado con mi compañero de equipo docente Andrés Astaiza y la cual se denomina Entornos educativos para favorecer las competencias y la cultura investigativa en la universidad, la formación en investigación desde un marco motivacional, axiológico y de transformación subjetiva. Para eso, lo primero que vamos a ver es la introducción, después la justificación, referentes teóricos, diseño metodológico, resultados y discusión y conclusiones. Es importante empezar a contextualizar y a dimensionar que los desafíos en la investigación como práctica pedagógica en la educación superior enfrentan unas problemáticas en cuanto a la falta de cultura investigativa, la práctica docente y estudiantil en estos procesos investigativos, además de los obstáculos de financiación. Adicionalmente, la investigación formativa es una respuesta a universidades que no solamente buscan desarrollar habilidades técnicas en la creación de conocimiento, sino también fortalecer competencias reflexivas, éticas y creativas que impacten el ejercicio profesional y la transformación social. Como objetivo, nosotros tenemos que comprender las condiciones necesarias para la creación de un entorno educativo que favorezca la motivación positiva de los estudiantes para las actividades de investigación y la conformación de una cultura investigativa universitaria. Esto es importante porque la investigación en el ámbito universitario históricamente se ha percibido como unos procesos distantes e inaccesibles para gran parte del estudiantado e incluso para los mismos docentes, lo que ha hecho que limite su participación activa y la comprensión sobre su rol en la generación de conocimientos, lo que se traduce también a una agencia de cambio para procesos de transformación social. Asimismo, hay una necesidad de un cambio en la cultura educativa universitaria, en donde debe ser genuino el interés de los estudiantes por los procesos investigativos para verse como agentes transformadores del conocimiento y aún más que el mismo proceso les motive a su propio autoconocimiento y la autorrealización. Y por otra parte, pues la propuesta de la investigación formativa como un enfoque de aprendizaje que apuesta a la transformación social responde a esa necesidad proponiendo también una pedagogía centrada en la motivación, el autoconocimiento y la creatividad, en donde se pretende también fomentar una cultura investigativa enraizada en la práctica profesional y ciudadanía. Como referentes teóricos tenemos desde la parte de pedagogía y cultura investigativa, tenemos a Chong con su practicante reflexivo, a Dewey desde los conceptos de experiencia de aprender haciendo, a Kemi Sikar con la participación activa y crítica del estudiantado, tenemos desde las metodologías activas, desde el enfoque constructivista de Vygotsky, tenemos también lo que es la investigación formativa de Restrepo, donde nos invita a ver el proceso investigativo que no busca solamente una habilidad técnica, sino también una conexión profunda con los valores, con la ética, con la creatividad, que son elementos fundamentales para transformar los entornos sociales. También nos basamos desde una educación ciudadana, donde nos invita a la transformación y diversidad, comprendiendo también que debemos empezar a pensarnos en formar ciudadanos comprometidos. Y la investigación creo que permite orientarnos a esos procesos de transformación social. La investigación formativa también permite que los estudiantes participen activamente en la construcción de un conocimiento que no solamente empieza a responder a sus necesidades académicas, sino también que exige otros procesos importantes para la sociedad en términos de equidad, justicia y diversidad. Y por último, pues la formación de competencias, que se refiere al proceso educativo orientado a un conjunto de desarrollar
todo lo que son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los individuos actuar de manera efectiva en diversos contextos, tanto profesionales como sociales. Y esta información, por tanto, pues no puede incluir solamente un conocimiento específico, como de un tema en específico, sino también debe tener la capacidad de aplicar dicho conocimiento en situaciones reales que le permita resolver problemas, tomar decisiones informadas, trabajar de manera colaborativa. Para eso, pues tuvimos un diseño metodológico con estudiantes, con 126 estudiantes de todo este año, teniendo un enfoque mixto, en donde nos basamos en observación, bitácoras docentes investigativos y en unos cuestionarios que realizamos. Ya como resultados tenemos dos aspectos. Primero, pues el diseño del curso como tal, que está conformado por un proyecto de investigación y unos retos de ciudadanía. Y también voy a mostrar unas voces como directamente de los Google que nosotros trabajamos y unas encuestas. Entonces, esto que ustedes ven en este momento en pantalla es el curso que nosotros realizamos, el cual, como ven, está dividido en dos procesos. Uno, que es el proyecto de investigación, que lo hacen en trabajo en equipo, basado en un tema y con el enfoque de pensamiento sistémico, que es al final como lo que debemos empezar pues a enseñar, y está dividido en diferentes fases. Y por otro lado tenemos los retos ciudadanos que ya nos permiten otras formas de conectar con los estudiantes desde una parte individual, con la bitácora de autoconocimiento, en donde se desarrolla todo un proceso también de preguntas que ellos deben responder para empezar también a ser cada vez más conscientes de sí mismo, entendiendo también la herramienta como un proceso pedagógico y no terapéutico. Y el reto de transformación social que ya viene a ser grupal. Doctora Rojas, me parece que la diapositiva no se está mostrando. ¿Podría verificar, por favor? Claro que sí, disculpa. Ay, ¿qué habrá pasado? Me Gracias. confirman si ya, Sí, 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 ahora lo vemos. Gracias. listo. Esta era la imagen que estaba mostrando antes, no sé si se alcanzó a ver, pero pues este es el curso, muchas gracias. Entonces, ahora voy a pasar a explicar cómo esto se vincula, cada fase se vincula con este proceso de investigación formativa. Entonces, en el proyecto, primero, pues en que es la de problematización y racionalidad limitada, empezamos a hacer también, mediante nuestro acompañamiento, con los conceptos de racionalidad limitada, sesgos cognitivos y el grupo como sistema de gestión de información, a que los chicos empiezan a comprender que no las sabemos todas, porque somos seres humanos y no podemos, nuestro cerebro tiene un límite, incluso porque está también muy mezclado con nuestras mismas emociones y ahí van los sesgos cognitivos. Todas las personas tenemos sesgos y es muy fácil señalar siempre el otro, ¿no? Siempre yo les digo, claro, como la culpa siempre es del otro, pero es importante empezar a entender como profesionales cuáles son mis sesgos y desde dónde yo estoy parando para juzgar al otro. Y el grupo como sistema de gestión de información, porque el grupo actúa como un sistema organizado para manejar la información, influenciado también en cómo se toman decisiones colectivas, cómo se van a distribuir el trabajo, cómo van a compartirlo, porque al final tienen que tener un enfoque sistémico. Entonces, todo eso también empieza a verlos en roles diferentes, en qué momento soy líder, en qué momento no. Entonces, eso es bien, también pues bien interesante de acompañar. En la fase 2 pasamos a la parte de multiperspectiva e inteligencia emocional, en donde nos basamos en las competencias sociales, desde la inteligencia emocional, dos conceptos, la empatía y las habilidades sociales. Entonces también empezamos con unos procesos de test de empatía y a partir de los resultados de la test de empatía incluso empezar a cuestionar si realmente esos resultados siento que hacen parte de lo que yo pienso, que hago o que me hace cuestionar, cómo también esos procesos de habilidades sociales con el otro me empieza también a permear en mis procesos.
Y con la fase 3, que ya nos centramos en la parte de creatividad y transformación social, en donde tocamos pues la creatividad como concepto, hablamos de las características, en el vínculo que tiene la inteligencia y la creatividad y cómo es importante empezar a comprender que es algo que podemos practicar todas y todos, cómo es la relación entre la sociedad, la cultura y la creatividad. Entonces también empezamos a dar como tips para que eso empiece a estimularse de otras maneras. Vayan a diversos eventos culturales, lean un libro, vayan a un grupo de interés, aprendan un idioma, como que les damos varias opciones que quieran explorar para que puedan pues también ver qué otras cosas pueden aprender de esos intereses. Y así pasar al diseño para la transformación social, en donde, claro, ellos han trabajado durante todo el semestre una temática pasando fase por fase. Ahí es un momento para diseñar, explorar qué podrían hacer desde incluso sus propias carreras y todo lo que ya han venido conociendo y complejizando de la problemática, pues cómo podrían empezar a disolverla. Y por otro lado tenemos los retos ciudadanos. Entonces acá ya vamos con la herramienta de la bitácora de autoconocimiento, en donde empezamos a fomentar competencias personales desde esa inteligencia emocional, como la autoconciencia, autorregulación, automotivación. Entonces tenemos preguntas como qué les gusta, qué no les gusta, qué les pone de mal genio. Pregúntele a 3 personas cercanas qué opinan de usted. Y todo esto, incluso les decimos, bueno, vaya y busque la definición de empatía y cuéntanos cuál es la definición que encontraste y qué reflexión tienes frente a eso con respecto a tu vida. Entonces, como que también eso les permita ahondar un poco más allá de lo que normalmente vemos como blanco-negro. Entonces, nuestra invitación no solamente es que respondan, es que me pone de mal genio que me ignoren, sino también que se cuestionen, bueno, qué es lo que implica que le ignoren, por qué cree que le molesta, que empezamos a complejizar un poco más eso. Y tenemos el reto de transformación social, en donde nos basamos primero pues en el aprender haciendo, porque el objetivo directamente del reto es salir de nuestra zona de confort para cultivar la empatía. Y eso se lo hacemos saber explícitamente a los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar a buscar otras actividades en las que yo pueda empezar a abonar a otras personas. Entonces, ¿qué implica esto? Pues no sé, salir, por ejemplo, a fundaciones de animales que han sido maltratados y tener una jornada con ellos. Entonces van y ayudan a limpiar el lugar, llevan alimento, pasan un rato agradable con las personas, escuchan otras experiencias y eso pues les ha permitido también empezar a dimensionar otras cosas fuera de los que conocen. En cuanto Doctora a la... Rojas, ¿Sí? disculpe, le quedan 5 minutitos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las voces, voy a resumir un poco para poder también ver lo de las conclusiones y discusión. Entonces, en voces tenemos una de ellas que nos dice que enlazar muchos de mis comportamientos con sesgos determinados me brindó un mejor conocimiento de mi mentalidad. Por otro lado, una de las voces también nos habla en la relación con el curso y la ética, que habla que es cuando somos honestos y reconocemos todos los objetivos y aprendizajes que obtuvimos y no solo por una calificación, sino para aplicarla a nuestra formación profesional. Este es uno de los resultados que me parece también maravilloso porque acá les pusimos qué factores creían que influían en la motivación del estudiante para investigar y los dos aspectos más relevantes que ellos destacaron como más fue los compañeros de clase y el interés personal en el tema. Y es interesante porque esos dos, que son los que más pusieron, dependen de ellos mismos, no del profesor. Entonces ahí empezamos también a evidenciar la responsabilidad que tienen estos estudiantes. Ya para concluir y ver cómo lo que pasó con esta investigación, entonces vemos que primero la investigación formativa como una estrategia que aporta procesos de transformación social de futuras y futuros profesionales, porque ofrece un enfoque práctico y reflexivo que puede empezar a movilizar un interés genuino en la investigación entre los estudiantes, además que las evidencias muestran que la motivación para investigar se incrementa mucho en los estudiantes, siente que su trabajo tiene relevancia para sus carreras futuras y aún más para la sociedad.
y ese hallazgo pues directamente respalda la necesidad de diseñar cursos que integren competencias investigativas con problemas reales, como bien lo dice Dewey con lo de la experiencia. Un curso que invite a pensarse socioemocionalmente desde diferentes herramientas investigativas permite afianzar a los estudiantes su papel como agentes de cambio. Nueva generación, nuevas miradas del mundo. Entonces, porque también empiezan a ver su rol de educación en la transformación social. Entonces, el curso ya ha demostrado que la formación en investigación puede ser un catalizador para la transformación social porque fomenta competencias investigativas que ya van más allá de un saber técnico, en donde convierten a los estudiantes como agentes de cambio. Tenemos por otro lado que el rol de una práctica pedagógica desde la coherencia teórico-práctica, desde Carr y Kemis, es súper importante y es exitosa, en donde la coherencia entre esos enfoques teóricos, junto también con los de Shawnee y Dewey, y las actividades prácticas permiten que los estudiantes integren sus conocimientos y sus habilidades de manera mucho más efectiva e incluso de manera más integral. Y al fomentar competencias investigativas que van más allá del conocimiento técnico, los estudiantes se convierten en agentes de cambio capaces de cuestionar y mejorar su entorno profesional y social. Entonces, finalmente, la investigación formativa ha servido como un espacio de reflexión crítica sobre su rol profesional y personal al enfrentarse a problemas reales y reflexionar incluso de su misma práctica. Los estudiantes han desarrollado una mayor comprensión en su papel en la generación de conocimiento y en la sociedad. Esta reflexión creemos que es clave para una formación profesional que no solamente prepara a los estudiantes para un mercado laboral, sino que también los capacite para empezar a contribuir de forma más significativa a la sociedad. Esta es la bibliografía en la que nos hemos basado. Estos somos nosotros, esta es una foto que nos tomó una de las estudiantes. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro programa, tengo el honor de presentar la siguiente ponencia titulada La ética de la investigación en humanidades y ciencias sociales, una exploración necesaria. Nos acompaña el doctor Rafael Mora, destacado filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha consolidado una notable trayectoria académica que incluye estudios de maestría, doctorado y un postdoctorado en ciencias por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. El doctor Mora ejerce actualmente como profesor nombrado en dos prestigiosas instituciones peruanas, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional de Ingeniería. Su producción científica incluye 5 libros como autor principal y uno en coautoría. Su liderazgo en el campo de la filosofía y la lógica se refleja en su participación en múltiples organizaciones académicas, siendo miembro activo del Centro de Estudios de Filosofía Analítica, la Sociedad Peruana de Filosofía y la Academia Mexicana de Lógica, entre otras. Además, preside el Instituto Peruano de Investigación de Lógica y Filosofía. Doctor Mora, tiene usted la palabra, dispone de 20 minutos. Adelante, por favor. Correcto, gracias por sus palabras y yo también agradezco la oportunidad. En esta ocasión vamos a trabajar el tema en este Congreso de Investigación e Innovación de la ética, pero en un campo muy específico que es el de las humanidades y ciencias sociales. Sucede de que hace poco, como sabemos por coyuntura, ha salido un descubrimiento que se llamó la granja, donde se producían básicamente artículos, se vendían autorías, y esto fue descubierto. También, por ejemplo, existen universidades donde se producen una cantidad extraordinaria de tesis por día, ¿sí? Rápidamente se hacen las tesis y luego se descubre después los problemas, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a que haya comités de ética para, pues, controlar aspectos que tengan que ver con valores humanos, pero obviamente sobre todo en ciencias de la salud, cuando se hacen experimentos con seres humanos o con animales.
el campo de la ética en las humanidades o en las ciencias sociales no queda muy claro, salvo que se trate de abordar alguna comunidad lingüística, alguna comunidad étnica, y bueno, ahí sí, ¿no? Por respeto, se le pide permiso al jefe o al responsable de grabar, de hacer pública la investigación, salvo eso. Pero, digamos, qué precauciones éticas tendría un filósofo? Por ejemplo, ¿qué precauciones éticas tendría alguien de literatura? Por ejemplo, salvo lo de pues respetar la normativa APA, mencionar al autor, no plagiarlo, ya, pero más allá de eso, ¿qué ética de investigación podemos plantear? Y ese es un tema pues algo borroso, por eso nos hemos animado a poder exponer al respecto. Ya han salido códigos de integridad ética, hace poco, el marzo de 2004, salió este código, donde los valores principales, la honestidad, rigurosidad, imparcialidad, transparencia, respeto, responsabilidad, lo cual, por cierto, suena muy bonito, pero la idea es verlo mediante ejemplos, mediante cuestiones que se puedan palpar. De hecho, quien les habla forma parte del Comité de Ética de la Villarreal. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿No? Porque parecía que nuestra única misión era que nos entregaran el porcentaje de Turnitin y simplemente respetar. Ah, ya, no pasa el porcentaje, entonces aceptable. Si pasa, entonces no aceptable, ¿no? Parecía que se limitaba a esa nuestra función. Y obviamente es muy ridículo que sea así. De hecho, hubo un proyecto de todos que nos enviaron que destacó porque prometía más de lo que obviamente iba a hacer, ¿no? Decían los autores que con su proyecto iban a reducir la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Y cómo lo iban a hacer? Leyendo textos de Strawson, hablando sobre filosofía del lenguaje. Con eso que van a hacer, reducir la inseguridad ciudadana. Obviamente, un trabajo pues jalado de los pelos, que obviamente no pasó el análisis. ¿Cuál deben ser estos principios fundamentales de este análisis? En principio, el respeto por las personas, buscar hacerles un bien, no un mal, y sobre todo mantener la justicia, que son los mismos principios de la bioética. Para los que entienden, el primero sería el de autonomía, por ejemplo. ¿Qué sucede? Una vez hubo este señor John Allen Chau, un investigador que por X motivos quiso llevar el cristianismo a una isla de personas no contactadas. Así, entonces se sintió pues Cristóbal Colón o qué sé yo, le dio el síndrome de Bartolomé de las Casas, ¿no? Y quiso llevar el cristianismo y bueno, los nativos le respondieron con flechazos, ¿no? Y murió. Ahora, una pregunta que queda es esta, ¿no? ¿Qué derecho tiene uno a llevar el cristianismo a una tierra donde aún no hay, al parecer, ¿no? Una civilización constituida como tal? ¿Qué derecho te da? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que llevarle eso? O está bien o está mal, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Por disciplina se puede entender algunos reparos de tipo ético. En antropología, el consentimiento informado; arqueología, evitar la explotación comercial, obtener los permisos para la excavación. En filosofía, siempre considerar el impacto de las teorías y argumentos. Esto último va a ser muy importante. En filosofía, usted sabe el trabajo de Alan Sokal, Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Es un trabajo sencillamente un disparate, un bulo. Él escribió esto y descubrió que alguna revista quería publicarlo, solamente porque él era Alan Sokal. Y luego, cuando la revista lo publicó, él denunció el asunto, ¿no? Pero lo que he escrito simplemente es un bodrio. Lo que pasa es que lo he armado bonito para que parezca profundo, pero es una absoluta tontería. Entonces la revista lo publicó y obviamente la revista pues quedó ahí como que no tenía mucho rigor, ¿no? Hace poco, Peter Boghossian, James Lindley y Helen Pluckrose hicieron lo mismo, pero con diferentes artículos enviados a diferentes revistas y también fueron publicados sus disparates, ¿no?
¿Por qué? Porque simplemente respetaban el tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, pero aplicado, por ejemplo, aplicado a textos tan raros como Mi lucha de Hitler. O sea, trataban desde el punto de vista del lenguaje inclusivo el texto de Mi lucha de Hitler. Entonces, la revista lo vio pues como interesante y lo publicó, ¿no? Entonces, esto demuestra pues que muchas revistas están teñidas de ideología y no son tan neutrales, ni siquiera pues con el tema este de los pares ciegos, que a muchos les puede desanimar, ¿no? Cuando quiere publicar. Entonces, han habido estafas en la historia de la filosofía, pero también en la ciencia. Los hermanos Bogdanov escribieron para su doctorado. Ellos son conocidos en Francia como difusores de la física. Publicaron artículos para que sean doctorados, pero ellos luego fueron revisados sus artículos y se descubrió que era también pura tontería. En el campo de la lingüística se debe también tener el consentimiento informado de los nativos. En literatura, procurar que la interpretación que se hace del autor no esté cargada de prejuicios. En historia, ser preciso y veraz con el tema del pasado. Por ejemplo, ese tipo de consideraciones por disciplina se pueden mencionar. Entonces, ¿qué problemas hay a nivel ético? Conflictos de interés, por supuesto. Puede haber conflictos de interés. Plagio, evidentemente. Propiedad intelectual, que uno quiera apropiarse. Manipular datos para que favorezcan mi tesis o mis ideas. Eso también se ha visto. Vamos a ir al tema bendito del Turnitin, ¿verdad? Que en mi opinión el Turnitin nos ha secuestrado la forma de hablar, ¿no? La forma cotidiana de hablar, ¿no? Por ejemplo, las manzanas verdes, ¿no? Si usted escribe las manzanas verdes en Turnitin, le detecta como similitud. Claro, es una cuestión polémica, ¿no? Si eso es similitud o no, ¿no? O sea, ¿quién se ha apropiado de eso? Más que lo dicen muchos textos en internet, pues. Claro, hay formas de regular también esto, obviamente, desde el mismo sistema de Turnitin, ¿no? Por supuesto que sí. Pero yo pienso que esto nos ha secuestrado mucha forma del lenguaje común, ¿no? A veces uno tiene que mover artificialmente las palabras para que no encajen en la similitud. Y esto, pues, obviamente no es recomendable. Hay revistas que aceptan similitud de Turnitin, ¿eh? 25%, ¿no? Mínimo. O sea, mejor dicho, máximo. Más allá de eso ya no. La revista Educación de la Católica. También temas de ética, pues usted sabe que no es simplemente hacer un paráfrasis. ¿Qué cosas? Algunos piensan que un paráfrasis es cambiar una palabra por otra, ¿no? Por ejemplo, aquí el texto está igual. Lo único que han cambiado es enfatizamos por enfatizaremos. Es el único cambio. Y obviamente eso no es paráfrasis, ¿no? Es un plagio absoluto. Son problemas de ética, problemas que también se ha visto que han arrastrado a presidentes o expresidentes, temas de similitud. El Turnitin ha detectado que no hay mucho cuidado en esto, ¿no? En la investigación, y sobre todo de esta universidad, ¿no? En particular, muy famosa por producir muchas tesis. Anualmente, pues prácticamente es una fábrica de tesis. Pero pues ya se da cuenta uno que cantidad no significa calidad, ¿no? Bueno, para que haya ética en la investigación, debe haber pues unas regulaciones, por supuesto, códigos que se deban uno ceñir. Y también están los comités de ética, comités que son grupos de personas que aprueban los trabajos a nivel ético. Ahora bien, nosotros, desde la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional Federico Villarreal, estuvimos exigiendo a lo que es el BRIN, al Vicerrectorado de Investigación, que hubiera una forma de que nuestro trabajo sea un poco más elaborado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría para nosotros ser éticos? Realizar citas bibliográficas de manera correcta, evitar el plagio, por ejemplo, evitar el favoritismo,
y seguir los principios éticos, también respetar la metodología, considerando si es cuantitativo o cualitativo, también que haya esto que se llama un modelo de, digamos, de pedir permiso a la comunidad para que no haya, pues, no haya, digamos, un exceso de parte del investigador. Consentimiento informado se llama, ¿no? Actualmente ese formato no existe, ¿eh? O sea, como formato. Digamos que uno se lo inventa, uno por internet lo pone, ¿no? Pero al menos en algunas facultades de humanidades podemos decir que no hay tal formato. Uno se lo inventa, uno por ahí lo diseña. ¿Sí? Debería haberlo, ¿no? Y debería estar vigilado por el comité de ética ese formato. No lo está. Bien. También, ¿no? Por supuesto que debe haber pues este respeto a la privacidad, los instrumentos de recolección de datos, o sea, el cuestionario, a veces no se pone en los proyectos, simplemente se manda y sin eso. Y bueno, entonces, esas cuestiones estamos nosotros exigiendo en la universidad para que sea más fino el análisis ético. En el campo de la publicación, también es importante tomar precauciones. Por ejemplo, como usted debe saber, actualmente si usted quiere conocer lo último en su campo, tiene que acceder a revistas y estas revistas por lo general no son baratas o no son gratis. Hay que hacer un pago, ¿ya? Salvo que usted esté vinculado a la universidad que ha hecho un convenio, ¿no? Con esa revista o qué sé yo, pero por lo general hay que pagar. Y claro, lo curioso es que los investigadores que han publicado ese artículo en esa revista prestigiosa también han pagado. ¿Sí? O sea, no les pagan a ellos. De tal forma que aquí la única enriquecida es la editorial de la revista o la editorial de tal libro. ¿Sí? Por eso varios han hecho manifiestos en contra de Nature, ¿no? La famosa revista Nature, entre otras. Existe un manifiesto, ¿no? Para que la ciencia se vuelva un bien público global, para que todos tengan acceso al conocimiento, que sería lo ideal. Doctor, le queda 5 minutos. Sí, en el ámbito de la responsabilidad social hay que también tener en cuenta lo que nuestro trabajo va a descubrir. Si lo que va a descubrir es realmente demasiado, eh, demasiado destrozador de paradigmas, ¿verdad? Si va a ser muy fuerte lo que vamos a difundir en la comunidad, hay que también tomar la precaución. Tomar la precaución, en principio, de hacer una vigilancia interna de nuestro conocimiento logrado y también de cómo trasladarlo al público. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en Chile, que es uno de los países con más educación, ¿no? En América Latina, curiosamente fue famoso un caso de dos tesis de pedofilia, ¿sí? Y hace poco, aquí se ven, ¿no? Los años 2016, una tesis que se llama, ¿no? Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, de Leonardo Alfonso Arce Vidal, de la Universidad de Chile. Y la otra, también de la Universidad de Chile, ya 2020, el deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Informe final de un seminario tal. Ambas, al parecer, tienen que ver con filosofía, ¿no? Hay mención en filosofía y la otra es magíster en estudios de género, ¿no? Bien, en la facultad de filosofía, ¿ya? Claro, lo que estas tesis dicen, y ya se imaginarán, es que pues la sexualidad del educador y la sexualidad del niño en algún sentido tienen algo en común, ¿no? Es por eso que, digamos, de alguna manera puede comprenderse que haya pedofilia, porque el maestro y el alumno tienen algo en común en el ámbito de la sexualidad. Obviamente esto ignora el planteamiento básico freudiano, que sostiene pues que la sexualidad adulta es muy distinta a la sexualidad infantil, ¿no? La sexualidad adulta es una sexualidad del ejercer, ¿verdad? Del buscar el placer. En el caso del niño es descubrirlo, recién darse cuenta.
Y es por eso pues, que estas tesis en ese análisis fallan. Sin embargo, el resultados que arrojan, ya ven los títulos, fueron absolutamente desafiantes para lo que es la comunidad chilena, que ya se puso en alerta y ha dicho que los comités de ética deben ser más rigurosos. Ahora bien, otra pregunta que se puede hacer es, ¿la investigación debe ser libre o debe estar guiada por búsqueda de cosas materiales, productivas, concretas? ¿Debe servir para hacer del desarrollo de la patria? Claro, algunos creen que no, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un filósofo, Rubén Quirós, que, bueno, piensa que no, pues para qué nosotros somos libres, queremos pensar, razonar, más allá de que eso tenga una aplicación. Sin embargo, también hay trabajos muy importantes que buscan resolver los problemas actuales del Perú. Un problema actual que no lo puse acá, pero que está en boca de todos, es el tema de la extorsión, el tema de la inseguridad, por el cual ha habido paros, ¿no? Tengo entendido que este evento iba a ser presencial. Bueno, tengo entendido, ya también luego un poco me enteré de otras cosas, ¿no? Que sí y no, en fin. Entonces, interesante que pueda haber esa dirección de la investigación y que eso sea un nivel ético, o bien para libre investigación o bien para uso. No lo profundizaremos, pero hay que decir que la imposición que hace Concitec de publicar en Scopus o en WOS también, por supuesto, le quita mucha libertad al investigador, hay que mencionarlo. Y ya para cerrar, porque el tiempo es cruel, ¿no? Como decía una canción de Juan Gabriel. Así que vamos a decir simplemente que la investigación, la ética de la investigación requiere un compromiso continuo para respetar los principios, en este caso, de la beneficencia, la integridad académica. ¿Qué se debe hacer? Hay que enfrentar estos desafíos asegurando que nuestras prácticas promuevan el bien común y respeten la diversidad cultural. Muy bien. Entonces, ahí tienen mis datos y yo agradezco mucho a la universidad por haberme permitido esta exposición. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Mora, y efectivamente ha sido muy necesaria la exploración que usted nos acaba de presentar. Para finalizar el bloque de ponencias en la tarde, tengo el agrado de presentar una perspectiva fresca y necesaria en el campo de la investigación. Nos acompaña la politóloga María Carvajal, quien compartirá su ponencia titulada Descubriéndome investigadora entre reflexiones éticas y feministas. La profesora Carvajal es egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de Tolima. Representa una nueva generación de investigadoras que están transformando la academia. Actualmente se desempeña como joven investigadora en el grupo MISCO, donde aporta una valiosa perspectiva al integrar el pensamiento sistémico con la identidad feminista. Además, contribuye al desarrollo de la investigación desde su rol como formuladora de proyectos en la Dirección de Investigación de la Universidad de Ibagué. Profesora Carvajal, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Hoy vengo a presentar la ponencia Descubriendo mi investigadora entre reflexiones éticas y feministas. Quisiera empezar con la pregunta, ¿cómo surgió esta reflexión? Creo que esta reflexión surge a partir de la lectura del libro La política cultural de las emociones de Sarah Admen, porque ella pone en discusión el giro emocional en las ciencias sociales y las humanidades. A mí me atrapó el creciente interés por atender a los aspectos emocionales en la vida social que responden a la confluencia de distintos factores externos. Creo que comparto la idea de que la experiencia es una forma de informar y, como Sarah Admen indica, la recuperación emocional de estas experiencias ponen en discusión la tradición epistemológica que sobrepone la razón a expensas del cuerpo. Entonces, parto de que las emociones me permiten en este proceso cuestionar las normas sociales que muchas veces excluyen ciertas formas de conocimiento, como mis propias experiencias emocionales. Entonces, para mí, las emociones no son algo que tenemos, sino que toman forma a través de la interacción
con lo otro entendido como objeto, recuerdos, personas, entre otros. Entonces, mi implicación emocional no necesariamente es solo una respuesta a eso otro. Entonces, de esta manera, pues puedo asegurar que mi identidad feminista es algo que tengo, no es algo que tengo, sino que construyo en relación con mis interacciones emocionales y relacionales con otras personas. Así que desde esto quiero mencionar que no existe Laura María sin feminismo porque es mi implicación con esto otro. Entonces, con esta reflexión, intento que mis emociones logren cuestionar la jerarquía entre pensamiento y emoción que ha sido usada para subordinar a la feminidad y al feminismo. Esto lo retomo más adelante. Y también veo las emociones como pensamiento corporizado que cuestiona normas sociales. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero mencionar que utilicé como metodología la metodología autoetnográfica. Esta fue muy importante descubrirla porque incorpora las emociones no desde lo privado, sino como resultado de socialmente constituido. Entonces, las emociones no son completamente internas ni completamente externas, así que me permite navegar entre la frontera de lo personal y lo académico. Entonces, quisiera mencionar que fue un reto para mí utilizar esta metodología porque implica ser producto de mi propia voz y también creo que es desafiante hablar en primera persona y escribir en primera persona en espacios académicos. Así que de esta manera, acá soy investigadora, caso de estudio y resultado. Uno de los mayores retos en el proceso fue la recolección de los datos. Estos, como son mi propia vida, en un principio pensé que todas mis experiencias de vida no eran tan valiosas como para tomarlas como materia académica. Luego pensé que todo era valioso hasta que en este proceso llegué a construir estas tres esferas que son feminismo, mi experiencia como joven investigadora y mis experiencias emocionales. Todas interactúan y tienen como resultado no solo esta reflexión, sino también pues yo como persona en este momento. Entonces, bueno, para adentrarnos un poco a los hallazgos, quiero comenzar por la primera esfera, contando un poco de mí. Tengo 24 años, crecí y vivo en Ibagué, es una ciudad pequeña de Colombia. Siempre tuve una vida emocional y material cómoda. Esto fue gracias al gran esfuerzo que hicieron mi papá y mi mamá. Ellos nunca han tenido unas creencias radicalizadas y creo que esto me permitió a mí, desde mi crecimiento, moverme en diferentes modas, ritmos musicales, creencias, como que nunca fue una lucha adentrarme o renunciar a algo. Creo que indirectamente siempre he puesto en práctica lo dinámico que es vivir. Inicio mi carrera profesional a los 17 años, no estaba segura de lo que iba a estudiar e ingreso a la universidad pública en la misma ciudad. Acá en Colombia, estudiar en una institución pública es una experiencia que no se puede vivir en otro lugar. Entonces, esta experiencia te obliga a cuestionar tu zona de confort, no solo desde el ámbito académico, sino desde la relación con el mismo entorno que genera la universidad. Entonces, genera una necesidad de construir en comunidad, de tejer con lo diferente, de luchar contra lo indiferente. Así que en la universidad pública sientes una necesidad de ser revolucionaria, rebelde. Aquí se reivindica mucho esta frase de Allende de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción casi biológica. Entonces, desde que inicié en la universidad, empecé como un proceso de cuestionarme a mí misma con el entorno y todos estos cuestionamientos encontraron lugar en el feminismo. Entonces ahí empiezo a identificarme y naturalizar el feminismo en mi vida cotidiana desde la radicalización. Entonces en la universidad con otras chicas solo queríamos hacer notar la digna rabia que nos encendía y esta llama también la mantenía la misma universidad, así que el feminismo para mí en un inicio
fue una necesidad reaccionaria con lo otro y siempre fue alentada en este contexto. Entonces, también debo aportar de que me hizo muy resistente. Ya a finales de mi carrera, lo que me movía ya no era el deseo de responder a este entorno. En este momento también hubo una conexión, una relación con lo académico diferente. Entonces, desde ahí trasciende mi radicalización de forma muy sutil. Creo que me doy cuenta es después. Aquí hubo un reenmarcamiento de la ideología y empiezo a cuestionar ese proceso de radicalización que me hacía mover y abandonó la idea pues que me condujo inicialmente porque sentí que el ideal era más grande que luchar contra lo otro, que estar siempre en contestación. Entonces ahí identifiqué que la lucha también era conmigo, en un contexto feminista que permite en tanto yo permita. Entonces ahí me empiezo a preguntar qué parte de la reflexión interna me permito ser. Y creo que en ese punto me pongo mis gafas violetas y nunca me las quito y nunca dejé de ver el mundo desde esa perspectiva. Luego me graduó de ciencia política, por suerte, me encantó y en muy poco tiempo empiezo a trabajar como joven investigadora en una universidad privada y acá pasamos a la siguiente esfera y en la misma ciudad pequeña. Entonces, cuando entro en este entorno privatizado, ahí me doy cuenta que todo lo que normalicé en el anterior espacio académico realmente no es tan normal. Los cuestionamientos, las reflexiones, ser abiertamente feminista no era realmente tan seguro. Y también me doy cuenta que no solo era este espacio privatizado, sino que era generalizado en la forma y en los espacios académicos tradicionales. Debo rescatar que en este espacio sí se problematiza el ser feminista o otras cosas de ideologías, pero son conversaciones de pasillo o con personas seleccionadas y quiero rescatar que esta reflexión sale de estas conversaciones de pasillo. Entonces ya en este entorno académico tradicional, siendo feminista y sin ninguna intención de ser reaccionaria o de cargar con batallas que ya no quiero pelear, se viene la segunda pregunta con la que ya entramos a la tercera esfera emocional y es si me estoy negando a mí misma. Y todo esto nos lleva a los hallazgos. El primer hallazgo es la implicación emocional. Y es que entendiendo que mis emociones en relación con el feminismo no solo informaron mi activismo, sino también mi proceso de entender, y es entender todo. En este caso sería entender un espacio académico tradicional. Es aquí donde me pregunto cómo la academia desvaloriza las emociones frente a la tan perseguida objetividad. Entonces, cuando llego a este espacio desde una formación feminista radical en sus inicios, que en ese momento ya no cuestiono, y pues de mi forma de entender igualmente feminista, siento que mi forma de expresarlo debe ser o silenciado o diferente. Y este diferente empiezo a pensar que es desde la empatía, pero esta se queda corta y luego empiezo a pensar que es desde la pedagogía. Sin embargo, esta también se queda corta. Así que en un intento de ser entre una academia radical, tradicional y una experiencia radical feminista, identifico que se critica todas las radicalizaciones menos la misma radicalización. Y aquí, pues, me gustaría mencionar que el feminismo incluye historias de contacto que logran moldear tanto a los cuerpos como a las vidas y no se puede ver externo a lo que critica, lo que de alguna forma obliga a la academia tradicional. Y es que las emociones feministas no solo reaccionan a la injusticia, sino que también logran señalar la imposibilidad de trascender en las estructuras de poder que buscamos cambiar. Y creo que esta es la implicación emocional más
más fuerte que he estado descubriendo en este proceso de ser joven investigadora feminista. Y acá me gustaría mencionar cómo he identificado esta imposibilidad y retomando también el mensaje anterior, el inicial sobre que la jerarquía ha sido usada para subordinar a la feminidad y al feminismo, y es que cuando el feminismo habla en contra de las verdades establecidas, se le construyen como emocionales, se le constituyen como emocionales. Entonces, somos mujeres que no cumplen con los estándares de la razón y la imparcialidad, pues que se supone que es la mejor forma de buen juicio. Entonces, es una designación del feminismo como hostil y emocional, por lo que se vuelve una extensión de la emocionalidad ya patológicamente relacionada a la feminidad. Entonces es desde allí donde se sustenta esta jerarquía que entre pensamiento y emoción, que en primer lugar está el pensamiento y la razón, que sería lo masculino y occidental, y en segundo lugar está la emoción y el cuerpo, que sería la feminidad, y otras formas pues raciales. Y acá pues continuamos con el segundo hallazgo, que es mi participación en la academia. Y acá me pregunto cómo mis emociones impactan la forma de hacer investigación. Pues entendiendo que las emociones no solo son subjetivas, sino que también tienen efectos estructurales en la construcción de conocimiento. Y es que participando en proyectos académicos, percibo que son espacios masculinizados. Entonces, cuando llego a una reunión en donde de 15 personas, 13, 12 son hombres, me doy cuenta, en primer lugar, que el espacio no es tan empático a la voz femenina o a la opinión femenina. En segundo lugar, que sí hay mujeres en el mismo espacio que se dedican al tema de dominio de la reunión, pero no participan en estas reuniones directamente. Y en tercer lugar, que las mujeres que sí están tienen que transformar su forma de exponer sus ideas o personalidad por unas más fuertes y también de que sienten una presión de que el mensaje tiene que ser contundente para que sean igualmente escuchadas. Entonces, en estas esferas creo que siempre hay una forma en las que las mujeres resisten a esta jerarquía sin ni siquiera saber que lo están haciendo. Y aquí pues quisiera resaltar que la indignación feminista no es simplemente una reacción negativa, sino una respuesta ética y política a las estructuras que estructuran las acciones feministas. Es una forma de estar en contra de estructuras opresivas, pero más que esto es un llamado a transformar dichas estructuras desde una posición de agencia. Mi posición de agencia son las emociones. Y ya con esto, pues paso a las consideraciones finales, y es que aquí quiero resaltar la pregunta que me motivó a esta investigación, y es: ¿cómo invito a la emoción a cuestionar lo que ya está normalizado? Y también cómo esta emoción logra materializarse en un producto académico cuando la academia siempre busca negar, la academia tradicional siempre busca negar estas mismas emociones. Y es que hacer este proceso de reflexión desde un contexto académico realmente me invitó a ser un poco más crítica, más reflexiva. Creo que anteriormente expresé mi indignación con furia, que también es totalmente válido, y ahora lo intento pues desde otro lado, desde este modo. Y para finalizar, puedo decir que el feminismo no debe ser solo una reacción ante lo que está mal, sino una orientación hacia un futuro esperanzado, abierto a la transformación, y que el amor junto con la indignación es lo que permite que el feminismo sea una fuerza política que no solo reacciona, sino que también propone nuevas formas de habitar el mundo, y yo propongo esta forma emocional y reflexiva. Muchas gracias. Mi nombre es Laura María Carvajal López. Muchas gracias, doctor Carvajal, por tan interesante ponencia.
Tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar para la doctora Rojas. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las universidades latinoamericanas, específicamente las colombianas, para consolidar la cultura de la investigación que impacte en las prácticas profesionales y procesos de transformación social? Bueno, muchísimas gracias y qué excelente pregunta. Creo que una de los desafíos más grandes es empezar a entender que la investigación no está alejada de nosotros, que la investigación no es algo que está en un laboratorio encerrado con personas de bata blanca, sino que es realmente algo que podemos empezar a utilizar en nuestra vida diaria, en nuestra profesión, que nos invita a ser más conscientes y atentos incluso de nuestros discursos, de nuestras prácticas y más reflexivos y a conocernos incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque la investigación y también dependiendo por supuesto de las herramientas que te utilicen, pues empiezan a ser como más enriquecedoras. Entonces creo que uno de los desafíos más grandes y que debemos empezar a romper es que no es algo de laboratorio, sino que cómo podemos empezar a vincularlas en nuestras prácticas. Y otro creo que es que muchos profesores, por lo menos en Colombia, ingresan a la docencia solamente por ser profesionales. Entonces también no hay realmente desde la parte educativa como un vínculo al principio de algunos docentes sobre su práctica. Entonces solamente creen que por tener un conocimiento ya pueden impartir clases. Y creo que el proceso de formación debe implicar que el profesor entienda que no es solamente un contenido, sino cómo va a compartir ese contenido. Y ahí va un proceso de investigación. También que el profesor entienda cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es su capacidad, porque muchos pues no tienen la habilidad de pronto para tener metodologías activas. Yo he tenido en el equipo docente, somos de todas las disciplinas y hay docentes que tienen una habilidad para el discurso impresionante que lo captan a uno en la atención y que uno dice no necesita más. Hay otras personas que por su forma de pronto tienen mucha más habilidad con objetos, con videos. Entonces también es importante empezar a descubrirnos y de pronto, y lo más importante creo también es a trabajar en equipo. Los docentes tenemos una práctica muy individualizada. Entonces, si empezamos a abrirnos también, a compartir nuestras experiencias, a empezar a entender que tenemos situaciones similares, podríamos empezar a aportar a otros procesos también de transformación. Muchas gracias, muy interesante, ¿no? Esta necesidad de que no quede todo en una publicación, sino que finalmente se llegue a aplicar, ¿no? Y tener también más docentes que sepan comunicar mejor y llegar a los estudiantes para que ellos también se sientan motivados para seguir por ese camino. Muchas gracias, Exacto. doctora Rojas. A usted. Una pregunta para el doctor Mora. ¿Cómo influye la ética en la investigación en humanidades y ciencias sociales en el respeto y la protección de los participantes, especialmente en temas relacionados con los datos personales y materiales culturales? De acuerdo. Efectivamente hay un tema de lo que es el derecho a la privacidad. Y cuando los investigadores como antropólogos necesitan obtener información de un cierto grupo social o incluso tomar instantáneas fotos sobre eh, su actividad per se, necesitan lo que se llama un consentimiento informado, que es un documento que se pide a la persona que voluntariamente firme, si es que está de acuerdo. Se entiende que si no acceden a esto, entonces no se puede iniciar
la investigación. Y en este punto, por ejemplo, destaca el tema de las comunidades de no contactados. El hecho de que estas personas, por ejemplo, no hablen nuestro lenguaje, no significa, pues, como dice el refrán, ¿no? El que calla otorga. Entonces, como no dicen nada, pues me está dando permiso para estar allí y hacer lo que quiera. No, no, claro que no, ¿no? Al menos desde el punto de vista jurídico, más bien el silencio no obliga a nada. A guardar silencio no significa absolutamente nada. Entonces, es necesario que haya ese documento que sea firmado por los participantes, que ellos estén informados de cómo se va a usar esta información, lo que se va a conseguir, ellos también van a poder acceder a esta data. Entonces tiene que haber ese compromiso, tiene que haber ese feedback, y ahí hablaremos recién, pues, de un tratamiento ético de los datos, que obviamente debería, pues, corresponder a los criterios y los parámetros que los investigadores ya aprenden desde su práctica en la misma universidad cuando están cursando los cursos estos de metodología o de seminario de tesis. Es ahí donde se les debería decir: esto se hace, esto no, aquello es permitido, aquello no. Pero claro, a veces mucho de estos cursos es más que todo guiado a la cuestión técnica, ¿no? Al cálculo de datos, digamos, al uso de tal programa, ¿no? Entonces, el curso se centra más que todo en eso, ¿no? Y el tema de la ética, digamos, es la cereza del pastel, ¿no? Un adorno bonito, pero a veces comestible, a veces no, ¿no? Entonces, debería haber un poco más de impulso en estas cuestiones. Y yo pienso que de esa manera, ¿no? Con el tema del consentimiento de datos, tomando en cuenta que hay en el ámbito del derecho leyes que protegen a las personas de su privacidad, su vida no puede estar expuesta, ¿no? Por eso que si usted lo graba en una calle, por tu derecho a la privacidad, tú puedes pedir que no te grabe, por favor. Usted está siendo influencer, sí, pero no me puede grabar. No quiere que salga mi rostro, ¿no? Usted lo puede exigir, lo puede pedir. Claro, es derecho a la privacidad. Eh, Básicamente no sería la forma de responder la pregunta que se ha hecho. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mora, ¿no? Es esa necesidad, ¿no? De respetar la decisión de los que participan en el estudio, y también que nosotros como participantes sepamos cuáles son nuestros derechos. Muchas gracias. Doctora Carvajal, tengo una pregunta para usted. Y dice: ¿de qué manera la autoetnografía permite al investigador explorar su identidad feminista, y cómo influye esta metodología en el enfoque ético y relacional en la investigación? Hola, estaba anotando la pregunta. Ok. Bueno, yo creo que la autoetnografía influye mucho en en la relación con la identidad feminista, porque cuando te enfrentas a hacer un método autoetnográfico, una de sus categorías es, por ejemplo, la recolección de bitácoras o la narrativa biográfica. Entonces, esto tiene mucha relación con la identidad feminista, ya que estás hablando de ti. Entonces, ahí en tu análisis dentro de una forma académica, pues logras identificar todo lo que tenga que ver con tu identidad en general, ni siquiera es necesariamente feminista, pero en este caso yo la quise enfocar desde el feminismo y mi relación con el espacio laboral. ¿Y qué relación tiene la metodología con el enfoque ético-relacional? Pues mucha relación, porque cuando yo estaba haciendo esta reflexión, la pregunta que me motivó mucho es qué tan ética estaba haciendo
en la medida que hacía investigación, porque me veía muy implicada emocionalmente en tanto proyectos que, por ejemplo, tenían que ver con género o con mujeres, porque al ser investigadora que me obliga a estar a ser externa a lo que se investiga, el caso de estudio, de alguna manera este problema de mujeres me trastocaba de otra forma a como trastocaban a otros investigadores. O cuando son proyectos que no tienen que ver con género, pues cómo participo como mujer en estos proyectos y como mujer feminista. Entonces, creo que esta metodología tiene una gran relación con el enfoque ético relacional en cuanto tú cuestionas qué tan ética estás siendo a la hora de estar interviniendo emocionalmente o bueno, no negando las emociones que intervienen en tu quehacer investigativo. Muchas gracias por esa respuesta.